Hola y bienvenidos a este webinar, a esta clase en la que voy a explicarte algo que no te han contado, que seguramente desconoces y está afectando negativamente a tu tasa de apertura, tu tasa de éxito de tus campañas de correo electrónico. En concreto me estoy refiriendo a los secretos que nadie te ha contado sobre el email marketing. Lo primero que quiero contarte, la hoja de ruta, lo que vas a ver en este pequeño webinar, en este breve webinar o clase, como le quieras llamar, en la que te voy a llevar para que descubras conmigo cuáles son esos secretos, esas claves que te van a ayudar, lógicamente, o si las aplicas, a conseguir una mayor efectividad en tu tasa de entrega y, por lo tanto, en tu tasa de apertura y, por ende, en alcanzar esos objetivos para los que has definido esas estrategias. Bien, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Lo primero que vamos a hacer un repaso es por qué es importante hacer email marketing, ¿de acuerdo? Hablaremos un poquito sobre esto para que activarte esa necesidad por si todavía tienes alguna duda de por qué tienes que hacer email marketing. La segunda es que la importancia que tiene realizar una entrega efectiva del email marketing, porque si haces campañas pero no se entregan correctamente, pues evidentemente tu objetivo va a verse mermado, va a verse lastrado, ¿vale? Y por lo tanto, como decía antes, no vas a alcanzar tus objetivos de comunicación y todos tus esfuerzos, tiempo que inviertas en esto, pues van a tener menos resultados. Y por último, vamos a ver qué dos áreas o qué áreas afectan a la entrega, ¿vale? A esa entrega efectiva, como decía, de tu correo electrónico, ¿vale? Bien, pues lo primero que tenemos que plantearnos es que, bueno, pues es importante, ¿no? Es importante, como todos sabemos, y si me seguís en otras clases o en otros contenidos que voy dando, siempre defiendo mucho que es importante mantener esa comunicación activa con nuestros clientes o posibles clientes. Tenemos que estar siempre ahí, siempre presentes en la mente del consumidor, ¿no? En este caso de nuestros posibles clientes o clientes, como indicaba. ¿Y por qué es importante? Porque precisamente mantener esa comunicación nos va a ayudar a aumentar o a por lo menos intentar generar un interés, ¿vale? Un interés de ellos, de tus suscriptores. Vamos a hablar de manera genérica para no estar hablando de posibles clientes o de clientes, de estos suscriptores, estos contactos que tienes en tus listas, en tus famosas listas o base de datos de correo, ¿vale? Vamos a conseguir mejorar o generar interés. ¿Por qué? Interés, y con ello también podemos trabajar la confianza. Estos son dos factores importantes, trabajar el generar interés y generar confianza con tu base de datos, ¿vale? ¿Para qué? Pues para incitar a que puedan consumir más, a que de alguna manera conozcan más tus productos o tus servicios, te conozcan mejor a ti, a tu empresa, y de esa manera poco a poco vas a hacerte más familiar, ¿vale? Más cercano, y vas a estar en su mente en el momento en el que sea adecuado o que ellos entiendan que es adecuado realizar la compra, ¿de acuerdo? Bien, pero ¿cómo lo hago? Es decir, hasta ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo cómo consigo que mis campañas de email marketing, que si tengo que mejorar esa comunicación, como decía, lo más habitual es seguir utilizando el correo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el correo electrónico y las campañas, por tanto, de correo electrónico, aunque tal vez estés pensando que es una herramienta ya poco efectiva, sigue siendo el canal más utilizado. Y no solamente de manera general, de manera general, por supuesto, pero todavía sigue siendo el rey, como se suele decir, el rey a nivel de las comunicaciones. Y sobre todo, ¿por qué? Porque pues es una forma económica, lo primero. Podemos gestionar grandes bases de datos y de alguna manera pues nos es muy fácil utilizar este canal. Por lo tanto, tiene muchas facetas que nos van a ayudar a que sea un canal de acceso a los clientes. Es cierto que van apareciendo, ya han aparecido otros canales de comunicación o existen también desde hace tiempo otros canales de comunicación, ¿vale? Sobre todo en el B2C, ¿vale? En el B2B, que es el de empresa a empresa, el email marketing sigue siendo muy fuerte todavía. En el B2C quizá es cierto que hay otros canales como WhatsApp, ¿vale? También el SMS, son canales que han cobrado fuerza. El SMS ya lleva muchos años, el WhatsApp en estos
estos últimos años está cobrando mucha fuerza, pero aún así os digo que el email marketing sigue siendo clave, ¿vale? Sigue siendo clave y sigue, pero de alguna manera, ¿cómo deciros? Es el ser más usado, ¿vale? Es decir, ha sido el que más hemos utilizado, todas las empresas, todos los marketers han utilizado mucho este canal, y eso también de alguna manera pasa factura. Por eso otros canales como WhatsApp ha cogido también mucha fuerza, porque de alguna manera el ser más utilizado ha hecho que esté más saturado y la gente tenga mucho volumen de correo electrónico, y esto incide negativamente en esa tasa de apertura, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es cierto que hay otros canales más vírgenes que, bueno, pues toleran mejor esa entrada, ¿vale? Pero, como digo, si no llegamos, si aún así nuestro correo electrónico no se entrega, es decir, no llega al buzón de entrada correcto, la bandeja de entrada, ¿vale? Vamos a tener muy difícil seguir aumentando nuestra tasa de apertura. Y hoy este webinar va de eso, de cómo conseguir que tu correo electrónico, ya que haces esas campañas, y te recomiendo que las sigas haciendo, ¿vale? No te dejes solamente llevar por las nuevas tendencias, sino que el email marketing sigue siendo, como digo, sigue siendo una herramienta o un canal importantísimo, ¿vale? Bueno, pues vamos a conseguir aumentar la tasa de apertura gracias al aumento de la recepción, ¿vale? Vamos a conseguir mejorar esa tasa de apertura gracias a, bueno, pues de alguna manera a utilizarlo, ¿vale? Y de hecho es tan importante todavía este canal, y quiero insistir mucho en esto porque es importante que lo creas, ¿no? Que te convenza, ¿vale? Porque, como decía hace un momento, es muy económico, es el canal quizá de los más económicos, es el más usado y el que más resultados está obteniendo, ¿vale? Es tan cierto esto que los grandes marketers, los marketers online, siguen apostando por el email marketing, y esto es algo que cuando los grandes que normalmente tienen un equipo potente, una capacidad de investigación y de análisis de resultados, si siguen apostando por el email marketing es porque realmente sigue funcionando, de verdad, ¿vale? Y ahora que tenemos claro que el email marketing es una línea importante, también eso no quiere decir que dejemos de hacer sistemas híbridos, es decir, que utilicemos también WhatsApp, SMS de manera híbrida, de manera combinada, ¿vale? Porque también son técnicas que pueden ayudar a conseguir tus objetivos de comunicarte con tus clientes, ¿de acuerdo? Aún así, deciros eso, pues que el email marketing, las campañas, es una herramienta muy potente, ¿vale? Y aquí hay un tema, ¿vale? Y el tema es, una vez visto y argumentado que el email marketing sigue muy vivo, hay un problema o una cuestión de fondo. Y la cuestión de fondo que quería traeros en este webinar, y por el que he creado este webinar básicamente, y es súper importante, ahora abre bien las orejas, los ojos, estate muy atento, muy atenta, porque lo que te voy a decir es vital, ¿vale? Quizá, no sé si lo habrás oído antes, pero viene bien, si lo has oído, refrescarlo. Y es que muchas empresas de marketing o muchos expertos en marketing, ¿vale?, especialistas, se centran en crear campañas excelentes. ¿Y qué quiero decir con campañas excelentes? Pues campañas en las que de alguna manera se centran en trabajar mucho el copy, el diseño, ¿vale?, y otros factores que evidentemente son importantes, no importantísimos. Jamás voy a decir que esto no haya que hacerlo. Es importante hacer todo esto, ¿vale? Pero si hacemos todo esto muy bien y de alguna manera no conseguimos que estos correos, estas campañas de correo lleguen a la bandeja de entrada, hemos conseguido bien poco. Hemos gastado muchos recursos, muchos esfuerzos, mucha ilusión y no vamos a obtener resultados, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo, como me preguntaba en esta diapositiva, ¿vale? ¿Cómo puedo entrar en la bandeja del correo de mis suscriptores, de mis bases de datos de clientes, ¿vale? Bueno, pues de alguna manera tendrás que responder a esto, y yo quiero ayudarte a que respondas a esta cuestión, ¿vale? Porque si quieres que tu trabajo tenga algún sentido y tenga alguna recompensa, tienes que entender cómo conseguir que ese correo llegue a tu buzón de entrada. Bueno, tú no, al buzón de entrada de tus suscriptores, de tu base de datos, de tus clientes, ¿vale? Y para ello
para alcanzar este objetivo tienes que, en primer lugar, marcarte dos subobjetivos, ¿vale? Lo primero, evidentemente, como decía, es crear, no digo que no lo hagáis, crear esa campaña convincente que consiga captar la atención y el interés de tu base de datos, ¿vale? Pero claro está que el segundo es muy importante y es el que voy a hablaros hoy, esos secretos de cómo llegar a esa bandeja de entrada. De lo primero, ya te encargas tú. De lo segundo, te lo voy a aclarar ya mismo, ¿vale? Porque tener una capacidad de entrega efectiva, ¿vale?, es el factor crucial. Supone el 50% del éxito de tu campaña, ¿vale? Como decía, si haces algo un copy muy bueno que llega, que tiene mucho punch, pero la gente no entra en su bandeja de spam. Cuando digo que entrar en tu bandeja, quiero decir en tu bandeja. No entrar en spam, ¿vale? Que es algo de lo que muchos usuarios que utilizáis Zoho, Campaigns y otras herramientas de email marketing se quejan de ese problema de entrar en spam, ¿vale? Entonces hoy vamos a hablar de este segundo punto, ¿vale? De los secretos mejor guardados que van a influir en tu capacidad de entrega, ¿vale? Y uno de los primeros, es una de las primeras cosas que tenemos que ver y que está muy relacionada con esa capacidad de entrega efectiva, es la infraestructura, ¿vale? ¿En qué infraestructura a nivel de email tienes? Y cuando hablamos de la infraestructura es la parte más técnica que, bueno, pues muchas veces por desconocimiento todo el mundo se está centrando en hablar de eso, palabras clave, asuntos muy bonitos, de enganche, etcétera, etcétera, esa parte más creativa. No, yo me voy a ir un poco a la parte que nadie está tocando o nadie te está contando cómo gestionarla para mejorar el spam, la reducción de spam, ¿vale? Para contrarrestar el spam, en pocas palabras, ¿vale? Entonces existen diferentes técnicas, ¿vale? Una de estas técnicas, concretamente, es la del dominio, la de un excelente o un dominio del remitente. Porque la reputación del dominio, de alguna manera, juega, como digo, un papel súper importante para lograr esa ubicación de tus campañas en la bandeja de entrada de tu base de datos de clientes, ¿vale? Cuando los proveedores los proveedores de buzón de correo electrónico reciben estos correos electrónicos, evalúan la reputación de tu dominio, ¿vale? De alguna manera validan que ese dominio sea adecuado, sea correcto, ¿vale? Que ven qué reputación, si tiene una reputación positiva o negativa ese dominio, ¿vale? Porque en función del resultado, de lo que obtenga, ¿vale?, pues así clasificará tu correo, si es un correo que es considerado spam o es un correo válido, ¿vale? Por eso yo siempre insisto en que este dominio tiene que estar correctamente validado, ¿vale? ¿Y qué es esto de validar el dominio? ¿Vale? De alguna manera, para contrarrestar el spam, hay una técnica que es la de autentificación del correo, que se basa en establecer 3 procedimientos, que es validar a nivel de SPF, de KIM y de MARC. Son las 3 validaciones más importantes que al menos el de KIM y el SPF tienes que sí o sí hacer. Y gracias a Zoho Campaign, que es la herramienta que yo recomiendo de Zoho para hacer email marketing, vas a poder hacerlo. En el curso de Zoho Campaigns te explico cómo hacer esto para que valides y autentifiques tu dominio, porque gracias a esto vas a conseguir una mejor tasa de entrada en la bandeja de entrada de tus clientes, ¿vale? Es decir, en pocas palabras, que no sean considerados como spam. No solamente es este el único factor, pero es el factor el principal, por eso es el primero que quiero hablarte. ¿Por qué? Porque los spammers, es decir, las personas o empresas que hacen este tipo de técnica de spamear, ¿vale?, que es enviar correos a diestro y siniestro, lo que hacen es que compran un dominio y empiezan a enviar. Entonces no realizan este tipo de validaciones, ¿vale? Y el no tener esta autentificación lo que supone es que de alguna manera esos proveedores de correo te consideren que eres un spammer. ¿Por qué? Porque no tienes esa reputación, ¿vale? Y estas validaciones, estas autentificaciones o validaciones de SPF, de KIM y de MARC ayudan a
validar, a tener más notoriedad o más reputación de tus correos electrónicos, ¿de acuerdo? También es importante entender que si acabas de empezar con un negocio o tienes un dominio que es nuevo, que acabas de comprar, ¿vale? También es importante darle un respiro. Tenemos que preparar, ¿vale? Tenemos que de alguna manera preparar el correo electrónico, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que esté evidentemente validado, autentificado, pero también para que vaya ganando esa reputación. Como es un dominio nuevo, miempresa.com, que hasta ahora no hay ninguna historia o tracking de qué uso está haciendo o quién es esa empresa, ese dominio, pues los proveedores y servicios anti-spam de alguna manera necesitan, ¿cómo decirlo?, empezar a confiar, ¿no?, a ver qué reputación tiene, y tienes que empezar a utilizarlo desde el primer momento de manera correcta. Y por eso es tan importante lo que hoy te voy a contar en esta sesión, ¿vale? Es importantísimo porque tienes una oportunidad única de empezar con buen pie. Si haces mal la configuración y no sigues las normas o las reglas o las claves que te voy a indicar a continuación, posiblemente en poco tiempo tengas un dominio con una baja reputación, y eso va a hacer que te cueste mucho rescatarlo de esos buzones o de esos marcados spam. Validar por último el dominio o autentificar el dominio te va a ayudar, como digo, a aumentar la reputación, ¿vale? Te va a ayudar a aumentar la reputación de tu correo frente a los servidores, como decía, de correos y sistemas anti-spam, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a nivel de IP también pasa algo muy parecido. ¿Y qué quiero decir con IP? Bueno, pues si bien el dominio es como a nivel de internet, hago una mini clase rápida, es una manera memotécnica de recordar cómo acceder a tu página web, que es neointech.com o miempresa.com, ¿de acuerdo? Por detrás de eso se traduce en una IP, que es un número formado por una serie de 4 grupos de números, ¿vale? Es un identificativo numérico, como si fuera el número de teléfono, ¿no? Para que lo entiendas, el número de teléfono es algo que la mayoría de la gente, por culpa de las agendas, olvidamos, y tenemos que voy a llamar a Luis o a María, ¿no? Pues María sería el dominio y el número de teléfono sería la IP, para que entendáis un poco. Perdonadme los que seáis muy técnicos, pero es una manera que lo explico a usuarios que no son precisamente o no tienen por qué conocer esto a nivel técnico, ¿vale? Pero el dominio es la parte que recuerdas y la IP sería el número, ¿vale? Pues lo mismo que hemos dicho a nivel de dominio, también pasa algo similar con la IP. Pero ¿qué pasa? Que la IP no se puede realizar un proceso de, como digo, de autentificación, porque la IP, entre comillas, no es nuestra, igual que el dominio sí que es nuestro y por lo tanto podemos hacer ciertas configuraciones. La IP no es nuestra, y de hecho hay dos tipos, y esto es algo que también estoy seguro de que muchos de vosotros no conoceréis. No sé si tú en tu caso lo conocerás, ¿vale? Pero básicamente es que hay dos tipos de IP: la IP privada o dedicada, mejor dicho, y la IP compartida. ¿Vale? Estos dos tipos de IP, que sonará algo parecido a lo mejor si sois más del mundo técnico, también pasa, ¿vale? También pasa en el mundo del email marketing. ¿Y qué condiciona esto? Pues de alguna manera que las IPs que son dedicadas te van a ayudar son tuyas, únicamente las usas tú, están dedicadas a ti, y por lo tanto lo que tú hagas lo que tú lances, los correos que envíes desde esa IP afectarán a esa IP. ¿Vale? Mientras que cuando tú utilizas IPs compartidas, aquí es donde viene esa famosa decir, es que este servicio tiene más spam o tiene menos spam que otros, porque tienen los servicios que tienen por ejemplo, Zoho Campaigns para enviar esos correos. Cuando tú envías, tú estás utilizando la misma IP que otra persona, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si esa otra empresa está haciendo un uso poco correcto de esas IPs, pues de alguna manera te va a repercutir a ti negativamente, con lo cual aquí es donde los servicios de email marketing tienen que ser muy escrupulosos a la hora de validar, o ahora lo veremos, de bloquear
a usuarios que están utilizando sus servicios con técnicas poco ortodoxas, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que de alguna manera no salpique al resto de usuarios, ¿vale? Es decir, resumiendo, una IP dedicada, lo que haces tú solo te afecta a ti, mientras que si estás en una IP compartida, lo que hacen el resto de usuarios que utilizan esa misma IP de salida, porque ese servicio lo comparte con otros, puede afectarte directamente a tu comunicación, ¿no? A tus campañas. Por lo tanto, Zoho Campaigns, y yo no sé si esto lo sabíais muchos, pero Zoho Campaigns tiene un servicio para contratar IPs dedicadas. Vas a poder tú contratarte tu IP dedicada para que de esa manera no te salpique o no te afecten, como digo, la mala reputación que puedan tener ciertas IPs compartidas de este servicio. No quiero decir que las tengan, pero si hay otro usuario que por un casual está enviando con la misma IP correos de manera pues no ortodoxa, como digo, no correcta, pues te puede salpicar, ¿vale? Entonces, este coste tiene un coste, en el caso de Zoho Campaigns, de 30 euros mensuales, ¿vale? Y vas a poder utilizarlo para que no te, pues para que de alguna manera tengas esa capacidad, ¿vale? Pero aún así también pasa algo parecido que como lo que os decía con los dominios nuevos. Cuando contratas una IP dedicada, es una IP nueva que no tiene tampoco reputación ni buena ni mala, y por lo tanto te toca preparar esa IP. Te toca preparar esa IP igual que te tocaba preparar el dominio. Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo la preparo? Bueno, yo lo que te recomiendo es que si acabas de empezar con una nueva marca, ¿vale? Es decir, un nuevo dominio, o tienes una nueva IP dedicada, lo que tienes que hacer es ganarte esa reputación. Por lo tanto, empieza a hacer envíos pequeños. Si tienes una base de datos muy grande, no seas bruto o bruta y empieces a enviar a toda la base de datos. No, empieza a hacer pequeños envíos para ver, de alguna manera, para analizar qué tipo de respuesta obtienes y ver la calidad de esa base de datos. Porque imagínate que hay mucha gente, que yo no lo recomiendo, que compran bases de datos. Pues a lo mejor esa base de datos es muy antigua, está obsoleta, o ya las cuentas no existen. Te va a afectar negativamente. Si tú haces un envío masivo a muchas cuentas, te garantizo que la mala reputación que vas a obtener te va a costar mucho limpiarla, mientras que si tú haces envíos pequeños y vas viendo que muchos son devueltos porque los correos no existen, luego entraremos en esa parte más en detalle, pues eso te está dando mala reputación, porque están diciendo, oye, estás enviando a una lista comprada casi seguro, y eso no da buena reputación ni a nivel de dominio ni a nivel de IP. Por lo tanto, lo dicho, utiliza envíos pequeños para ir analizando la respuesta y ver cómo funcionan, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas te tengo que resaltar? Pues bien, que entiendas también que este tipo de servicios, los servicios de envío de correo electrónico, suelen tener servicios o motores anti-spam. En el caso de Zoho Campaigns, que como sabéis es la herramienta que yo os recomiendo, ¿vale? Zoho Campaigns tiene un potente motor anti-spam, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen estos motores? Pues como saben que cuando tú lo envías, el receptor, el servidor de correo que recibes también tienen motores de anti-spam, motores de spam, pues lo que te van a hacer es que antes de que se envíe la campaña, la analizan. Os habréis fijado, si habéis hecho alguna vez alguna campaña con Zoho Campaigns, entiendo que con otras herramientas también, te pone, vamos a validar o vamos a analizar la campaña, y tarda un tiempo, y durante ese tiempo es cuando entra este motor, ¿vale? Este motor anti-spam, que lo que hace es precisamente eso, lo que hace es que analiza tu campaña. Allí analiza diferentes factores que ahora veremos. ¿Para qué? Pues para ver si tiene la calidad suficiente para ser enviado o no, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Zoho Campaigns, lo que hace es que utilizan algoritmos de última generación, pues para analizar cosas como tu dominio, van a ver qué reputación tiene tu dominio en Internet, también van a analizar, como no, el contenido. Os habréis fijado que últimamente pues te puede llegar a decir que el contenido es demasiado, las imágenes, por ejemplo, son muy pesadas, o tienes enlaces, o tienes ciertas características en tu correo electrónico que son mejorables o que tienes que evitar. Te da incluso opciones o incluso indicativos de por qué está pasando eso, ¿vale? Entonces es importante y es muy bueno este motor, porque de alguna manera, que si tu campaña no funcionara o piensa que no va a funcionar bien o va a afectar negativamente a tu dominio, te lo va a parar. A mí me ha pasado, ¿no?, con algunos clientes que hemos lanzado bases de datos grandes,
y el propio Zoho Campaigns nos ha paralizado la campaña, ha hecho un lanzamiento incluso en marcha, ha lanzado unos cuantos y cuando llevaba automáticamente, cuando llevaba unos cuantos envíos, ha parado la campaña, la ha pausado. ¿Por qué? Porque estaba viendo que no estaba funcionando correctamente y antes de que te salpique más negativamente, pues la para, ¿vale? Esto es una de las funcionalidades que tienen, que te puede ayudar mucho este tema de validación, ¿vale? Entonces, el siguiente punto que es importante que tengamos en cuenta, ya hemos hablado, ¿no?, de la parte más técnica, que era autentificar el dominio, la importancia, ¿no?, de tener esto bien configurado, la importancia de tener una buena reputación de dominio. Teníamos también el tema de las IPs, que era algo parecido al dominio, pero un poquito más técnico todavía, ¿vale? Y hemos hablado de otra característica que era cómo se comportan, o el motor anti-spam, en este caso que tenía Zoho Campaigns, para ayudarte, ¿no?, a corregir o a mejorar esa funcionalidad, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora lo que vamos a ver es cómo gestionar los contactos. ¿Y por qué? Porque las listas de correo yo creo que es claro que son los pilares, ¿no? Que tienes claro que son los pilares fundamentales, ¿vale? Por los que, o a través de los que se construye, bueno, pues de alguna manera el marketing por correo electrónico. Es decir, esa calidad de nuestras listas de suscriptores, de contactos, es lo que nos va a ayudar a todo lo que hemos visto, a tener una buena reputación en este mundillo y de esa manera poder ayudarnos a conseguir nuestro objetivo de entrar en esa bandeja de entrada, ¿de acuerdo? Pero de alguna manera, por eso es mejor que estas listas de correo las hagamos crecer de manera natural. Por eso yo siempre digo que, y hace un momento os lo he comentado, no me gusta que comprar bases de datos, ¿vale? No me gusta porque normalmente son de baja calidad y para hacer email marketing pues no es lo más efectivo. Otra cosa es para hacer un seguimiento más manual, pero para hacer email marketing yo no me terminan de gustar porque suelen afectar siempre negativamente, como digo, a la reputación de nuestro dominio y de nuestras campañas, ¿vale? Y por lo tanto nos va a bajar la calidad de nuestra y el alcance, ¿vale? Porque ¿qué es decir, cuando decimos que no tienen calidad o qué produce que una lista no tenga calidad? Pues se nota que aumenta el número de rebotes, aumenta el número de marcas de spam, que esos motores de anti-spam de alguna manera nos tachan de ser spammers, ¿vale? Que hay muchas bajas o incluso pueden llegar a haber quejas. De esto hablaremos, de estas diferencias entre unas cosas y otras, ¿vale? Pero todo esto es lo que nos va a ayudar o nos va a influir positivo o negativamente. Por lo tanto, como digo, la gestión de contactos es importantísimo y siempre recomiendo un crecimiento natural, ¿de acuerdo? Bien, otro de los factores que ayudan a mejorar la calidad de la base de datos, de nuestras listas de correo, de nuestros contactos, es la doble validación. Sí que es cierto que es algo que no suele gustar a los marketers, ¿vale? A los que hacemos email marketing no nos suele gustar o no les suele gustar. ¿Por qué? Porque es una tasa, o sea, el tener que hacer este doble validación reduce muchísimo bueno, pues de alguna manera el crecimiento de nuestra base de datos. Porque ¿en qué consiste la doble validación? Por si todavía no lo sabes, es cuando tú te suscribes a una lista, porque te has descargado un ebook o lo que sea, es cuando se te envía un correo electrónico para que valides que ese correo realmente eres tú, ¿vale? Y entonces validas y a partir de ahí nuestra herramienta, en este caso Zoho Campaigns, nuestra herramienta de email marketing nos da de alta en la lista de correo. Si no validamos este correo, la herramienta de email marketing, en este caso Zoho Campaigns, no te deja, tú nunca vas a saber quién es esa persona, ni siquiera la vas a tener en tu base de datos, no vas a saber ni quién ha hecho el primer paso, ¿me explico? Es decir, yo me registro en me doy de alta en tu eso de suscripción, recibo un correo para que valide que es mi correo, no lo hago y tú no te enterarás jamás de quién he sido, de quién ha llegado este primer paso. Y esto es lo que nos suele gustar. Pero atención, también digo que es un factor importante de calidad, porque quien valida es porque realmente tiene interés en tu producto, en tu servicio, en la información que tú estás dando, ¿vale? Ahí hay interés. Por lo tanto, serán menos, pero de mayor calidad. Y eso también ayuda a nuestra economía y también a nuestra base de datos, porque, como digo, nos va a ayudar a mejorar posteriormente nuestra reputación. Es algo que pues no se mira con ese
con esa visión, ¿de acuerdo? Otro de los factores que nos ayuda a gestionar nuestros contactos y a mejorar nuestras listas de correos es utilizar la segmentación. Ya veremos en el curso, una vez más os recuerdo que en el curso de Zoho Campaigns os enseño cómo crear segmentos. ¿Qué es esto de los segmentos? O cómo Zoho Campaigns te ayuda a crear segmentos para que le saques el máximo partido, ¿vale? Gracias a los segmentos vamos a poder tener agrupados estas listas de contactos, ¿vale? Estas listas de correo o contactos los vamos a poder ordenar agrupar en pues no sé, pues datos demográficos o intereses, etcétera, ¿vale? Y es importante que utilices la segmentación, es muy importante. Otra de las cosas que tampoco hace mucha gente, y cuando hago audito, ¿no? El uso de herramientas de email marketing, concretamente Zoho Campaigns, que es en la que pues yo me encuentro mucho más cómodo y soy mucho más, tengo muchísima experiencia, ¿vale? Es en limpiar las listas. Es de vital importancia hacer limpieza de listas, por lo mismo que decía, porque nuestro objetivo, y que quiero que cambie ya tu perspectiva después de ver esta clase, este webinar, es que las listas tienen que ser lo más limpias posibles, de la mayor calidad posible. ¿Y qué es tener calidad? Pues tener listas que no nos obcequemos en tener 100.000 suscriptores. Si esos 100.000, 90.000 son basura, pues no los tengamos, porque nos van a hacer creer que somos grandes, nos va a conllevar más gasto por el tema de las listas y sobre todo porque nos está ayudando poco a nuestra reputación, ¿vale? Por lo tanto, hay que enfocarnos, como digo, en nuestros contactos que tienen un interés real. Y esto os ayudaré también en el curso os diré cómo se puede hacer esta limpieza. Pero básicamente, ¿qué es esto de limpiar las listas? Pues eliminar aquellos contactos que no están interactuando, que ves que no tienen interés. Interactuar quiere decir que no abren nuestros correos. Pues, por ejemplo, en Zoho Campaigns veremos que en el curso que tú vas a poder decirle, oye, todos los que no han abierto el correo en 2 años o más, no han abierto ningún correo en 2 años más, me los quiero quitar de encima, los voy a dar de baja. ¿Y esto a qué ayuda? A reducir la tasa de rebote, las quejas, spam, cancelaciones, porque al final alguien que no te ha abierto un correo, lo más probable es que un día se cansará de estar recibiendo correos que no abre y se dará de baja. Y eso tampoco afecta positivamente, como veremos, ¿vale? Aumenta también las tasas de conversión, es decir, si tú de los 90.000, de los 100.000 que tienes, o de los 10.000 que tienes, 9.000 no suelen abrir, pues la tasa de apertura te la está manchando, ¿vale? Pero diréis, ya, pero estoy adulterándolo, porque si me los quito, claro, me va a aumentar, pero no es real, no, al revés, es cuando será real, porque los que no te abren es porque no están interesados en ti, ¿vale? O en tus servicios. Entonces es importante que esto lo tengáis en cuenta. Hay que ser realista. Y por lo tanto también va a aumentar la reputación de tu dominio, porque si de todos los correos que estás enviando la mayoría lo abren, eso aumenta la reputación de tu dominio. Entonces vamos a ver qué factores de los que tenemos en este tipo de técnicas de automatización del marketing ayuda a mejorar esa capacidad de entrega, ¿no? Cuando hablamos de capacidad de entrega, te vuelvo a repetir que estamos hablando de que no entren como spam y que entren a la bandeja de entrada, ¿vale? Bueno, pues hay dos tipos el rebote, ¿vale? El rebote de correo es algo, pues que afecta negativamente o positivamente en función del número de rebotes, ¿vale? Hay dos tipos de rebotes, el suave y el duro. Bien, el suave es algo que, entre comillas, yo podría decir que no depende de ti tanto, ¿vale? Es decir, no depende de nosotros. Por ejemplo, como veis, hay un fallo de entrega puntual, es decir, que tú envías un correo electrónico y alguien puede tener su buzón lleno. Eso no es culpa tuya, ¿vale? Simplemente que lo tiene lleno y hasta que lo vacíe, pues de alguna manera está permitido. Te dan ahí una especie de comodín del público, por decirlo de alguna manera. El servidor ha caído, algo puntual, ¿vale? Y se hacen reintentos a las 72 horas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al tercer reintento, ¿vale? Pues evidentemente si sigue persistiendo esa causa y tú no has hecho nada, lo va a pasar a un rebote duro. Y aquí sí que empezamos a tener problemas, porque los rebotes duros, como veis, son fallos de entrega permanente, es decir, hemos estado recibiendo inputs de hemos enviado y no hemos hecho nada. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos campañas, pero no revisamos qué está pasando, como decía, y eso es lo que os comentaba cuando
cuando decía que hay que preparar un dominio, cuando tenemos un dominio nuevo, empezamos a hacer envíos pequeños, es más fácil que yo pueda auditar y gestionar esa parte. Por lo tanto, si empezamos a ver que hay ciertos correos que están rebotándose, pues dalos de baja ya, ¿vale? Porque a lo mejor no existen, ¿de acuerdo? Direcciones no válidas, como está diciendo, ¿vale? No existen. Y todo esto daña la reputación de tu dominio y de tu IP, ¿vale? Y de alguna manera todavía puede ser peor, es decir, te pueden incluso añadir una lista negra a los servidores de correo, ¿vale? A nivel de Internet, tu dominio o tu IP podría ser añadir una lista negra, y eso sí que ya es un problema, porque ya te va a tocar hacer alguna gestión importante para eliminarlo de ahí. Y sí, te digo, te marcan, vas a tener problemas de entrega, pero importantes, ¿vale? Bien, más cosas que vas a tener que puedes o que influye, ¿no? Las marcas de spam, ¿no? Hemos hablado antes de que las marcas de spam también pueden marcarte, ¿no? Como tus campañas como que son de spam, ¿vale? Te marcan. ¿Cuándo nos lo marcan? Pues bueno, cuando sienten que tu contenido es relevante, es decir, que tú estás enviando esos 10.000 y de los 10.000 te lo abren 100. Pues evidentemente es que tu contenido de alguna manera no está gustando, y eso se mira, ¿eh? No, a lo mejor pensáis que no se mira, pensáis que solo lo ve el destinatario, pero eso se mira en Internet, ¿vale? Bueno, pues estas son marcas que de alguna manera estos servidores de correo miran para poder detectar quién eres tú y qué reputación, ¿no? Todo esto va siempre enfocado en la reputación, ¿vale? Genera mala reputación, por lo tanto, siempre de dominio y siempre de IP, ¿vale? Así que cuidado con este tipo de cositas, ¿vale? Y puede bloquear una futura entrega de bandeja de correos. Es decir, esto lo que va a hacer es que si te empiezan a meter marcas de spam, pues de alguna manera va a llegar un momento en que tus campañas serán directamente marcadas como spam y no vas a conseguir el resultado que tú quieres. Las bajas voluntarias. Atención, que esto también es un factor negativo. Si empiezan a darse de baja, ¿vale? Y esto es algo que puede pasar y es algo que sabéis que se tiene que contemplar. De esto también hablamos en el curso de Zoho Campaigns. Os enseñaré cómo gestionar y poner fácil, porque además la ley en Europa lo dice, que tienes que, por la ley de la GDPR, tienes que poner de una manera accesible, normalmente en el pie del correo, el que se puedan dar de baja, pero si empiezan a darse de baja de manera masiva es porque eso canta, ¿no? Y de alguna manera pues también te afecta negativamente. ¿Cuándo se suelen dar de baja? Pues cuando se pierde el interés o el contenido no era el esperado, es decir, tú has hecho un lead magnet, una estrategia de captación, has ofrecido algo y cuando reciben información ven que no está acorde, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso es causa de baja, con lo cual alinea muy bien tu estrategia, ¿vale? Son señales negativas que los contactos no están satisfechos, ¿vale? Es decir, ahí te está dando una señal a ti, ¿vale?, de que algo estás haciendo mal, ¿vale? Es decir, normalmente estará alineado con lo que os acabo de decir, con el punto anterior, que tu estrategia no estará bien definida, ¿vale? Ya digo que el contenido no nos está gustando, que estás enviando mucho correo, aunque yo digo que si envías mucho pero es de valor, siempre es bien agradecido. Otra cosa es que lo puedan leer o no lo lean, pero no se van a dar de baja por eso. Igual incluso lo guardan para leerlo cuando puedan, ¿vale? Por eso no es un motivo de baja el enviar mucho o poco. Ahora, si envías mucho y encima es malo, pues evidentemente provocará bajas, ¿vale? De esto también, como digo, hablaremos en el curso de Zoho Campaigns de esta novedad que ha incluido Zoho, que es los temas que permitirán al usuario gestionar qué información de la que tú envías quiere recibir. Y esto es algo súper potente, ¿vale? Esto es algo que ayuda a reducir muchísimo las tasas de baja voluntaria. Pero, como es algo muy nuevo, no es que sea nuevo, sino que es poco conocido y poco utilizado, tienes que, de alguna manera, explicárselo a tu usuario que antes de darse de baja puede adaptarse los temas, es decir, de qué información quiere recibir. Me explico, imagínate un supermercado, una gran superficie, ¿vale?, que tiene pues servicio de jardinería, fontanería, ferretería, electricidad. Pues si no tienes estos temas que tratan cada una de estas secciones, por ejemplo, si me doy de baja ya no recibiría nada, pero imagínate que yo no tengo jardines y quiero pero sí que quiero recibir información de electricidad, pues puedo elegir que no me envíes información de jardines y sí de electricidad, y de esa manera voy a reducir esta cuota de baja voluntaria. Así que
también te invito a que de alguna manera hagas ese curso, hagas el curso para poder, como digo, poder configurar esto de manera correcta, ¿vale? Como veis, cada baja influye negativamente, ¿vale?, en la reputación del dominio. Y si hay muchas en un periodo de tiempo, pues eso indica a los servidores de que algo estás haciendo mal, estás haciendo un envío masivo de algo que no cuadra y los usuarios no les gusta. Por lo tanto, eso pueden afectar y seguramente afectarán a futuras campañas. Hay otro factor importante que son las quejas. Las quejas es algo que también que normalmente te llegan a ti directamente, ¿vale? Es decir, es una queja directa es cuando el cliente contacta contigo y te dice, oye, mira, es que no quiero darme de baja. A ver, lo habitual es que si lo has hecho bien, ¿vale?, en el pie, como te decía antes, tenga la opción y no tenga que quejarse directamente, ¿vale? Pero si hay una queja, directamente plantéate bloquear esa cuenta, ¿vale? Y como no, solicítale por qué, cuál es el motivo, ¿vale? Pero ya de una manera mucho más personalizada, ¿vale? Y luego hay otro concepto a nivel de quejas que son feedback loop, ¿vale? Que son cuando tus correos son marcados como spam de manera automática, ¿vale? En este caso, el feedback loop es un sistema que te permite detectar que esos correos son marcados masivamente. Es decir, es un sistema automatizado que si muchos correos empiezan a ser marcados como spam, pues también se traduce en una queja, ¿vale? Y en este caso te puede llegar una queja a nivel de este tipo por parte de los servidores, ¿vale? Entonces aquí sí que te toca tomar cartas en el asunto porque evidentemente puede afectar muy negativamente a tu reputación, pero además ya de manera bastante seria. Y por último, y con esto ya terminamos, quiero dejarte el decálogo, ¿no?, de las 10 mejores prácticas que tienes para maximizar la capacidad de entrega de tus campañas de correo electrónico. Y esto es importantísimo, ¿vale? Estas 10 mejores prácticas son: la primera es que crees una campaña con una línea y un asunto conveniente y lógica, y también con un preencabezado. El preencabezado es una parte pequeñita de texto que acompaña ese asunto donde puedes aclarar, es como un subtítulo, por decirlo así, un pequeño resumen de lo que le antecede cuando abra, de lo que va a ver cuando abre ese correo. Entonces le puedes crear un poquito más de interés, de curiosidad, porque a veces con el asunto tenemos poco gancho, ¿no? Entonces, pues bueno, acompáñale al asunto con un preencabezado. La segunda, bueno, pues la segunda es ofrece un contenido relevante para las necesidades e intereses del contacto. Lo que decíamos antes, si tu estrategia de captación de esas suscriptores es una y luego el contenido no tiene nada que ver, pues evidentemente vas a tener un problema. Por lo tanto, siempre un contenido relevante. A nivel de diseño, de aspecto, utiliza un 40%, utiliza menos imágenes y más texto en tus campañas. No digo que pongas la Biblia, pero sí que no es bueno utilizar mucho el contenido de imágenes porque, y esto ya también es algo, te lo digo un poco a nivel personal, creo que canta mucho que parece un prospecto, una especie de documento de venta, ¿no? Parece un catálogo, no me salía la palabra, un catálogo parece, más que un correo más personalizado. Y los correos de email marketing tienen que ir hacia naturalizarlos, hacia intentar que sean lo más parecidos a un correo escrito de manera personal, ¿vale? Ese era el tercero. El cuarto factor o la cuarta práctica, como os he comentado antes, es incluir un pie en tus correos donde se indique la empresa, quién eres, cómo pueden contactar contigo y sobre todo el enlace de baja. Y ahora, como veremos en el curso de Zoho Campaigns, también que pueden editar sus preferencias, lo que os decía de los temas, para poder cambiar esa información, ¿vale? Quinto punto, realizar pruebas A/B. Estas pruebas A/B lo que te van a ayudar es, bueno, pues a validar el contenido, pues técnicas como el asunto, ¿vale? A ver cuál funciona mejor y cuál tiene una mejor apertura. También puedes analizar la hora del destinatario antes de enviar tu campaña. Evidentemente esto es importante, depende del público que tengas. Por ejemplo, yo estoy aquí en España y si tengo que enviar correos a Sudamérica, pues tengo que tenerlo muy en cuenta, porque si se lo envío a la hora de mi mañana va a llegar de madrugada. Este tipo de cosas, que sepáis que en Zoho Campaigns tiene también la posibilidad, tiene una función muy interesante, que es que puedes enviar los correos a la mejor hora de apertura para el destinatario. Esto es una característica para mí importantísima que tenéis que utilizar, ¿vale? ¿Qué más? La séptima,
¿vale? La séptima, ¿vale? No envíes un volumen de correos electrónicos grande, ¿vale? Sin preparar tu dominio, es decir, lo que he dicho antes. Empieza de poco a más, ¿vale? ¿Para qué? Pues para ganar tu reputación. Este séptimo punto, sobre todo cuando tengas reputación escasa, cuando estés empezando. La octava es enviar, que después de que envíes una campaña, visualices, veas lo que te he dicho antes, controles qué está pasando. Tienes muchas devoluciones, hay muchos rebotes. ¿Qué está pasando? Porque tienes que auditarlo, porque de esa manera podrás corregir problemas para que la siguiente funcione mucho mejor y no afecte a tu reputación. La novena, definir qué estrategias puedes hacer para reactivar contactos. Es decir, hay gente que se ha dado de baja, hay gente que se está quejando, ese tipo de cosas puedes volver a definir, pensar cómo reactivar esos correos. Eso es que yo te decía, hoy hace 2 años que no, bueno, los puedes dar de baja, o puedes hacer un intento, decir, bueno, pues con todos los que no me han abierto hace más de 2 años, voy a intentar enviarle un correo electrónico que sea muy llamativo, que intente reengancharlos o preguntarles por qué, algo así, ¿no? Es decir, pero bueno, al menos ese punto tienes que ponerlo sobre la mesa. Y el último punto, y súper importante, de hecho es tan importante que os lo he comentado antes, pero quiero recalcarlo antes de cerrar esta exposición, es que limpies tus listas de correo cada 6 meses, ¿vale? Es decir, cada 6 meses tienes que ver qué correos electrónicos son candidatos a ser eliminados. Piensa cuáles pueden ser tus reglas, cuáles son tus normas, pero valida eso, limpia tu base de datos, porque si no se abre, si hay una persona que 6 meses no ha abierto ningún correo, lo más probable es que haya perdido el interés. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias por atender hasta este punto. Y como digo, todo lo que hemos visto aquí lo vamos a ver, vas a poder exprimirlo en el curso de Zoho Campaigns que tengo para ti. Nos vemos en el curso. Adiós.